Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de La Ventana Indiscreta. Estamos en Jalisco Radio como cada miércoles para hablar sobre cine, y este programa el día de hoy vamos a estar hablando sobre cine mexicano a propósito de dos noticias que que tuvimos recientemente, alguna con mucho gusto, otra quizás con menos, digamos, con más tristeza. Como cada miércoles está conmigo Anne-Marie Meyer, acompañándome aquí en la ventana. Anne-Marie, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La Ventana Indiscreta se abre de nuevo, Hammurabi, y hoy incluso con un invitado que nos da mucho gusto. Está con nosotros otra vez, de nueva cuenta, Carlos Armenta, de Impronta y ex Talents también de Guadalajara. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. Siempre muy alegre de estar aquí acompañándolos cuando me invitan a echar el chisme cinematográfico. Entonces, pues aquí andamos. Y bueno, la noticia por la que la tenemos de invitado es un poco por lo del fallecimiento de Felipe Casals, que falleció hace como semana y media, y que obviamente pues eso nos surge un montón de inquietud para revisar su filmografía, para entender pues la predominancia que tiene el cine mexicano contemporáneo, y obviamente revisar varias de sus películas como Canoa, como El Apando, como Las Poquianchis, que son ya como clásicos del cine mexicano. Anne-Marie, también, pues estos días estuvo la noticia de digamos, de que fueron finalmente nombradas por la Academia Mexicana de Cinematografía para ser representantes de los Goya y de los Óscares. Por una parte, Noches de Fuego de Tatiana Hueso va a ser como la representante mexicana para ver si va a estar nominada a los Óscares el próximo año. Y también Los Lobos, que obviamente eso también nos da mucho gusto. Buenas noticias para Samuel Kishi sobre la representante mexicana para ser premiada en los Goya. Sí, hay que ver que en los Óscares, por ejemplo, los países proponen una película, es decir, sus academias o sus, digamos, instituciones oficiales de apoyo al cine o de cine, de cine estatal también, a veces hasta es de gobierno, mandan una propuesta de película y entonces desde adentro en el Oscar pues están escogiendo las 5 o 6 nominadas que quedan finalmente, entre las que los profesionales de Estados Unidos, de la prensa, deciden cuál. También en México, para los Goyas, hay algo parecido. Ahí es un poquitito menos, digamos, hay menos candidatos, porque es más bien cine latinoamericano, y entonces ahí esperamos fuertemente que Los Lobos ahí se vayan a quedar. Yo creo que Los Lobos será muy bienvenida en Europa, donde ya tiene distribución, según me dijo Kishi en esa semana, en varios países, y también ya hay una distribuidora norteamericana que la compró y también que la va a probablemente comprar para América Latina. Así que es un poco tardío con Los Lobos porque es una película que tiene ya sus 2 años y entonces por la pandemia estuvo ahí como guardada, pero ahora sí ya le llegó su tiempo para distribución internacional, lo que nos llena de muchísimo gusto, y desde aquí le mandamos muchas felicitaciones a Kishi y su hermano que hizo la música de la película. Saludos a Kenji. Y sí, sobre todo, pues son noticias favorables porque habla justamente, como comentaba Anne-Marie, de que garantiza pues cierta distribución internacional de la película, ¿no? O el hecho de que se seleccionan porque se sabe
que van a tener distribución internacional. Por ejemplo, Noches de Fuego, pues ya en noviembre se va a presentar en Netflix en Estados Unidos, y entonces eso hace que permita, digamos, hacerle campaña y, digamos, darle presencia a la directora y a la película en otros entornos que no sean los mexicanos, ¿no? Entonces, obviamente, pues son buenas noticias para ambas películas, independientemente de si están, bueno, de que si quedan nominadas o no, eso lo vamos a saber hasta el próximo año. Pues yo creo que son buenas noticias en el sentido de que les abre camino a nuevas audiencias y también a los directores para que vayan como conociendo mejor ese panorama internacional del cine. Y Carlos, pues tú fuiste quien nos propuso que habláramos de Felipe Casals y dijimos, claro, pues Carlos es la persona idónea para hablar de Felipe Casals en La Ventana Indiscreta. Cuéntanos qué pensaste con la noticia del fallecimiento de Casals y, pues digamos tus motivos para proponernos este tema. Ay, pues sí, yo, bueno, cuando vi la noticia me dio mucha tristeza. Felipe Casals es un director que a mí me tocó más ver en televisión y pues siempre fue bastante desconcertante. Recuerdo además en la carrera, yo estudié literatura, entonces recuerdo ver la adaptación de La Pando y que era un cine muy distinto al cine mexicano que yo estaba acostumbrado a ver, y al mismo tiempo era muy parecido, eran los mismos actores, pero haciendo cosas que habitualmente no hacían. Y es toda una generación que a mí me causa pues mucha incertidumbre. También acabamos de despedir hace poco a Jaime Humberto Hermosillo, entonces, pues nada, siento que se nos están yendo todos estos representantes de los 70, de los 80, y sí ha sido, pues no sé, se me apachurra el corazón un poco, ¿no? Sí, a mí también, Carlos, estoy de acuerdo. Y fue sobre todo, yo llegué a México en el 1971, imagínate, y ahí en la primera parte de nuestro cineclub, Cinecrítica, y después también el trabajo en el Goethe, fue muy importante, fue gente muy importante que conocíamos personalmente, y ellos venían con sus películas, con sus bobinas debajo del brazo en 16 milímetros, a proyectarlas a las escuelas, universidades o los cineclubes, porque eran películas independientes que no llegaban a las salas de cine nunca. El cine estaba en su hechura, producción, pero también distribución y exhibición, dominada pues por el Estado en México, y entonces ellos empezaron a hacer ese cine independiente que incluso Alejandro Pelayo en un libro le llama La generación de la crisis. Bueno, crisis del cine mexicano que en aquel entonces nadie quería ver. En los 70 todo el mundo decía, bueno, los intelectuales o los estudiantes, ¿qué es cine mexicano? Guácala, pura fichera, muy mal hecho, etcétera. Pero ellos sí se empezaron haciendo un cine de mucha reflexión, un cine también formalmente revolucionario, porque iba en contra de todas las convenciones del cine comercial, y ellos finalmente fueron la gran generación del nuevo cine en México, que la palabra nueva, el adjetivo nuevo con cada nueva generación se utiliza o reutiliza o recicla, pero realmente ellos hacían el cine mexicano de la época de los 70 y 80 sobre todo, ¿no? Felipe Casals, desde el principio fue importante para ellos también porque él nació en Francia, pero después fue chistoso lo que leí, que lo registraron sus padres ya aquí en Zapopan, Jalisco. Y entonces pues corre como realizador mexicano, e incluso muchas biografías ahí lo ponen como de México. Entonces él hacía las películas para nosotros más políticas de la época, es decir, no era cine político, pero sí iba en contra de una política, y eso para nosotros en aquel entonces, pues éramos setenteros también como ellos, era el cine que había que hacer
para ser un poco resistencia, hacer resistencia a los gobiernos, ¿no? También. Y habría que recordar que también es a ellos, esa generación de Felipe Casals, de Jorge Fons, de Jaime Humberto Hermosillo, de Paul Leduc, que también falleció recientemente, pues son como una generación de transición, ¿no? Entre el cine de estudios de la época de oro, digamos, que tenían esta idea, digamos, muy nacionalista de México, y lo que ellos hacen es también compartir como estas políticas de representación de lo mexicano, ¿no? O sea, ya su cine, su idea de cine, iba justamente todo lo contrario a este mundo campirano, feliz, musical, ¿no? De las películas de Pedro Infante, y iban justamente en contra de eso, ¿no? Y se manifestaban no solamente en términos de temas, sino en términos de cómo representaban eso en sus películas. Vamos a estar escuchando música para ir cerrando nuestro bloque, para hablar ahora sí ya propiamente de la película Canoa, que creo que es como la película, digamos, más conocida de él, y quizás como la, digamos, más representativa también de una época. Es una película que, digo, probablemente también ustedes la vieron recientemente, y me sigue, digamos, como generando mucha conmoción ver esa película Canoa, ¿no? Entonces nos cerramos el bloque y nos escuchamos en el siguiente, en La Ventana Indiscreta. El pájaro y el chanate jugaron una partida. El pájaro está muriendo. El chanate en la otra vida. Sopilote, dile a Laura que ponga al que le alerta, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Cuando vayas a mi tierra, le dirás a la patrulla que aquí no hay flores de venta. Cada quien corta la suya. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta. Estamos hablando de Felipe Casals y de su película Canoa, que le estaba comentando a María y a Carlos que me hubiera gustado verla, la restauración que hicieron y que se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara en el 2016, con presencia del director, y fue también, hubo una entrevista entre Alfonso Cuarón y Felipe Casals. Cuarón, que digamos siempre ha dicho que tiene una enorme influencia de Felipe Casals, y fue como un evento importante en aquel año. Probablemente estaba ocupado en esos años, pero sí me hizo pensar como en lo importante que fue este trabajo de restauración, porque realmente pudimos como revalorar, digamos, Canoa, a la luz de, digamos, como actual. Canoa, que pues parece un título curioso, pues en realidad habla sobre un pueblo, San Miguel Canoa, en Puebla, y se supone que parte de un hecho real de que en un 14 de septiembre de 1968 hubo un linchamiento por parte de la población de este pueblo a un grupo de trabajadores de la Universidad de Puebla que estaban buscando escalar el volcán de la Malinche. Pero a partir como de pues todo el trabajo pues como de manipulación ideológica que había en el pueblo por parte del párroco del pueblo, creían fervientemente que en realidad eran comunistas, o bueno, la razón que dieron es que creían que eran comunistas que estaban buscando plantar
una bandera, digamos, comunista en la iglesia del pueblo y que ellos estaban defendiendo justamente de esta amenaza exterior, que obviamente pues habla de un clima político de mucha paranoia, de mucha manipulación, tanto mediática como religiosa, y que pues obviamente la película lo que busca hacer es, digamos, desde un punto de vista, digamos, o más bien desde muchos puntos de vista, entender por qué sucedió eso, ¿no? Entender la fuerza y el shock que implicó ese linchamiento a estos jóvenes, a estos trabajadores. Eh, Carlos, ¿tú qué piensas de Canoa? Hay muchos temas que se puede hablar de Canoa, pero así una impresión general que tengas de la película. Híjole, para mí Canoa fue una película muy desconcertante desde el minuto uno. Desde luego, había ya una tradición de abordar estas notas, estas tragedias, ¿no? La tradición de abordar la nota roja, ¿no? Del cine, que también es bastante grande en México. Lo curioso es esta forma híbrida en que Casals decide ir recorriendo fílmicamente la trama, la anécdota, a partir de que vemos cómo la película inicia con la redacción de una noticia muy, muy en la época de los 70, que marcas y hay en el periódico alguien con una máquina de escribir tomando la nota, ¿no? Y cómo de pronto se despliega a la forma del falso documental a partir de un testigo, ¿no? Me parece Salvador Sánchez, El actor. un actor también, un actor muy cercano también a Casals. Y es para mí fue muy extraño y muy desconcertante también porque cuando yo la empecé a ver con el nombre de Canoa, yo esperaba estas películas del mar, ¿no? El puerto mexicano. Una lancha. Una lancha, pues sí, una canoa, digamos, y me desconcertó. La forma fílmica de entrada es muy desconcertante, es muy inquietante, ¿no? Conforme va avanzando. Tiene varios cortes temporales, también, digamos, cuando llega al punto álgido del linchamiento, por ejemplo, hay un punto en el que brinca hacia una entrevista con los sobrevivientes del linchamiento y ellos están diciendo, cada uno de nosotros no recuerda o recuerda más bien versiones distintas de lo que sucedió, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí, para mí como espectador había ya un extrañamiento. Desde luego hay que poner un poco en contexto todo lo que acontecía. La película realizada en el 75, la tragedia en el 68, en septiembre, pero tampoco podemos olvidar que después Casals estará atento pues a la matanza de Tlatelolco, ¿no? Esta idea de los estudiantes, aunque en la película nos deja claro que es una confusión porque realmente son trabajadores universitarios y no estudiantes, ¿no? No puede uno dejar de escuchar los ecos de Tlatelolco en una película sobre este pueblo, San Miguel Canoa. Definitivamente es muy dura, es muy desconcertante. Incluso en la imagen fílmica podemos observar las escenas violentas de frente, sin necesidades de elipsis, sin necesidades de estas otras formas en las que podemos contar desde el cine la violencia, ¿no? Aquí Casals lo deja duro y de frente, ¿no? Sí, habrá que pensar que justamente lo que comentábamos en el bloque anterior, que venían en contra de cierta, digamos, como de adornar el cine, ¿no? O sea, que hubiera música, que hubiera movimientos de cámara. No, aquí Canoa, muchos son planos fijos, hay ausencia de música, hay ausencia, digamos, de personajes coloridos, por así decirlo. Y entonces este tratamiento, digamos, realista de esa situación y de esa coyuntura se ve y se refleja como en la manera en que está filmada la película. ¿Qué piensas, Anne-Marie, sobre Canoa? Pues Canoa me asustó, me encantó, me hizo admirar muchísimo el riesgo que en los años 70 todavía en América Latina no se conocía tanto. Bueno, pues tenemos a Rashomon de cine japonés, tenemos a Godard del cine francés haciendo su tipo casi de ensayos
del cine en el cine también, y las distintas versiones de un hecho ficticio o real. Aquí en Casals fue real, pero esa manera de empezar con el periodismo que narra un hecho y después te vas en una especie de flashback, pero dramatizado, ficcionado, y ves cómo un pueblo por parte del cura del pueblo, muy importante, Enrique Lucero como cura de Enrique Meza, que siempre lo toma desde enfrente, con plano fijo, dando sus discursos anticomunistas y asusando finalmente al pueblo en contra de esos jóvenes, porque más que estudiantes, pues si eran jóvenes, eran comunistas y eran rebeldes y iban contra el Estado y contra el pueblo, y era también ellos desconcertados porque en aquella noche que en el fondo querían ir, subir a la Malinche, una especie de reunión de sierra, que se hacía en la época mucho como excursión de jóvenes, pues ahí se quedaron en esa comunidad y les habían dicho, es una comunidad un poquitito, ¿qué te diré? Un poquitito brusca, a lo mejor hay enemistades contra ustedes, no, incluso democráticamente creo que decidieron quedarse ahí. Y entonces la manera de cómo Felipe Casals toma las notas periodísticas y cómo los periodistas también dan su versión, la dramatización de los hechos reales, el proceso de manipulación que de parte del cura y también de políticos del pueblo, o digamos ahí los jefes políticos de la comunidad, y la versión de los jóvenes como las víctimas pues de esa agresión, los mezcla, nunca da la cronología en tiempo, pero no nos perdemos, perdemos porque finalmente sabemos desde el principio a qué va a llegar, y es mucho más importante para nosotros ver las voces. Es como si hubiera hecho un gran fresco de las voces de la época, anticomunistas de derecha, por el otro lado fanatismo religioso de parte del cura y su comunidad, y la indefensión también y la ingenuidad de los jóvenes. Yo creo que todo eso lo pone en un gran fresco sin darle una curva de suspenso, sino el suspenso está en cada uno de las voces a las que abre su película, y también los rompimientos de estilo. Carlos, tú hablaste de rompimiento del tiempo, sí, y también rompimientos de estilos cinematográficos en esa película, pues es simplemente un modelo de hibridación total. Y habría que pensar, bueno, me llama mucho la atención que efectivamente está este énfasis en la cuestión periodística. Habrá que recordar que el guión de la película está escrito por Tomás Pérez Turrent, que fue periodista, que fue escritor, y probablemente, digamos, pues desde el guión está concebido como reconocer, como si fuera una especie como de crónica de un hecho, y crónica en un sentido amplio de la palabra, ¿no? En un sentido de reconocer distintos puntos de vista, distintos espacios, que te permita, digamos, salir del contexto, salir del espacio en donde sucedió, digamos, el acto violento, y reconocer más bien el contexto de lo que permitió llegar a eso, ¿no? Pero a mí cuando la vi recientemente, lo que me intrigó es cómo, digamos, una crítica muy fuerte hacia los medios de información, hacia los modos de información, porque digamos en la película San Miguel Canoa no hay periódicos, o sea, lo que hay son altavoces, que desde ese altavoz se comunica al pueblo, ¿no? Hay es una especie de medio de comunicación del pueblo que está controlado además por la iglesia y por digamos, la presidencia, ¿no? Que desde esa pauta se dice qué pensar o qué hacer frente a cosas y frente a las personas. Pero me intriga como una crítica tan fuerte a los medios y a la manipulación parte de las herramientas, digamos, periodísticas para poder construir realmente un sentido a ese hecho tan violento como lo fue un linchamiento, ¿no? Que además fue una situación como, o sea, muy agresiva, muy brusca, ¿no? Entonces eso me intriga de Canoa, ¿no? O sea,
cómo realmente hay una especie como de reparación del daño, digamos, de quiénes fueron estas víctimas, de quiénes fueron estos jóvenes trabajadores de la universidad, y que me recuerda mucho a los documentales de hoy en día. O sea, cuando vi Canoa, pensé mucho, por ejemplo, en esta la de Hasta los dientes, un documental reciente que justamente también plantea sobre, o sea, desde la cuestión documental, sobre un supuesto, bueno, de que asesinaron a 2 chicos de universitarios de Monterrey y supuestamente los quisieron atribuir de que habían sido sicarios armados hasta los dientes. Y pensé mucho en ese documental porque dije, bueno, es que es como casi la misma historia, pero en los 60, ¿no? En los 70. Y entonces sí me habla mucho de lo actual que es este tema de la manipulación, del control de la información, del control de las imágenes. Y creo que Canoa lo que busca es justamente abrir y problematizar cómo se representa pues esas víctimas y esos victimarios de la violencia. En la Sí, plática, es. sí, tú primero, Carlos. Sí. No, sí, digo, o sea, de hecho la misma realización de Canoa representó todo un reto para la producción. Finalmente, pese a que en este impulso documentalista querían realizarlo en San Miguel Canoa, no pudieron realizarlo ahí por el peligro que representaba, digamos, un nuevo linchamiento, ¿no? Y terminaron grabando en un pueblo muy cerca, en Santa Rita, Atahualpan, que además dice Casals, no se parece tanto a Canoa, a San Miguel Canoa, pero no quedaba de otra. Hubo que además darle un dinero al párroco, que por cierto dice también Casals en esta entrevista la que se llama Habla de su cine, ¿no? Realizada por Leonardo García Tsao. Cuenta él que el párroco era además tío de Antonio Aguilar, que es una cosa muy, muy extraña, y que uno de los chicos del equipo que manejaba los extra llevaba siempre su impermeable amarillo. Ustedes recordarán que en la película hay muchas escenas de lluvia y que cuando no iba a haber lluvia, él seguía con su impermeable, ¿no? Y Alex Phillips Jr., que hacía la fotografía, preguntó, ¿y por qué trae el impermeable? Y que cuando levantó las mangas estaba armado, porque era quien se encargaba de proteger al equipo, y se dieron cuenta que había mucha gente rondándolos con machetes, ¿no? Entonces, resulta muy violento, cuando yo me enteré de esta anécdota, resulta muy violento incluso darte cuenta que hacer un documental sobre el hecho del linchamiento también estaba atravesado por un montón de violencia, pues, ¿no? Sí. También tú hablas de Alex Phillips como cinefotógrafo, que hizo un trabajo maravilloso, porque imagínate, para poder decidir junto al director, e incluso hay que decir que también el guionista Tomás Pérez Turrent parece que estuvo en toda la producción al lado de Casals, porque ahí mismo decidían elementos del montaje y de tiempo y de espacio y de testimonios, porque la parte de los testimonios, que es muy, muy importante en la obra de Casals, juega un papel también casi espontáneo. Digo, ¿qué testimonio dan? Y eso lo tengo yo que convertir en una escena o secuencia de mi película. Entonces, Tomás Pérez Turrent ahí a su lado, y él finalmente en el rodaje también ya decidieron qué tipo de película iban a hacer hasta en el rodaje. Eso fue también algo muy, muy interesante. Y lo que Alex Phillips decía ahí también, que él también tenía que entrar a veces con su voz, porque le decían, ahora esa escena la queremos con tal y tal iluminación, y él le dijo, oigan, sí, pero la anterior, yo no puedo hacer ese tipo de corte tan rápido. Parece que sí fue, en el fondo, también una producción grupal, casi metiendo varias voces también adentro de la película, muy arriesgado, porque finalmente no controlas el todo, y eso fue de lo que Casals también siempre habló de la película, y creo que por eso la película resultó en la época tan moderna y ahora la sentimos tan actual, como lo que acaba de decir también Hammurabi, ¿no? Sí, como ahí mencionan en la entrevista de Cuarón con Casals, Cuarón siempre menciona la palabra coro, ¿no? Es una película coral.
Es una película de muchas voces y es una película en donde también participan las voces de los sobrevivientes, o sea, que también fueron parte del rodaje y también estuvieron como asesores del rodaje. Y lo extraño es, decía, bueno, pues es que uno de ellos era bastante atento a los detalles de cómo era la situación y de cómo era el lugar, etcétera, y le llamaba la atención, a pesar de que habían pasado ya casi 5 años, 6 años de ese acontecimiento, ¿no? Y sí, bueno, hay unas anécdotas de producción muy interesantes de Canoa que están justamente en esta entrevista de Cuarón, están en el libro de García Riera, también hay un libro de Tomás Pérez Turrent hablando sobre la filmación y el rodaje de Canoa. O sea, es decir, es una película que está, digamos, más o menos documentada, ¿no? Sobre cómo se hizo y lo que se logró con esa película. ¿Algún detalle final que quieran como agregar para terminar de hablar de Canoa, de Felipe Casals? Que a la palabra canoa después le agregaron memoria de un hecho vergonzoso e incluso sigue hoy en día teniendo eco, porque hace unos 2-3 meses leí un testimonio de uno de los sobrevivientes al que le mocharon, al que le cortaron 3 dedos, le faltan 3 dedos, que es un señor de ahora 76 años, y entonces la respuesta del gobernador de hoy de Puebla, que habla sobre el hecho y sobre la posibilidad incluso del linchamiento que sigue habiendo en nuestro país. Y Carlos, no sé, unas palabras finales de Canoa. Nada, a mí me gusta mucho, digo, así se ha manejado, pero recordar mucho la trilogía, pues, ¿no? Que es Canoa, El Apando y Las Poquianchis, todas de las 70. Más adelante que hablemos de su filmografía, quizá completemos un poquito, pero vale la pena ver las 3. Son además, se produjeron muy cercanamente las 3 películas en la misma década, y creo que las 3 son una especie de panorámica justamente de ese... ya de ese régimen priista desgastado, corrupto y podrido, ¿no? Que ahí se ve representado en el cine de esa década y por estos directores. Sí, y habría que recordar que fue una película filmada bajo el sexenio de Luis Echeverría, ¿no? Que también pues fue, pues, digamos, para muchos el responsable de la masacre del 68, ¿no? El verdadero responsable. Y entonces ver que se filmaron estas películas tan, digamos, atrevidas, bajo, digamos, el auspicio del hermano del presidente, pues eso, bueno, que el hermano del presidente, Roberto Echeverría, pues era, digamos, quien se cargaba de la financiación de muchas de las películas de aquella época, ¿no? Rodolfo Echeverría. Sí, y entonces, pues sí, fue como muy atrevida, realmente fue una película muy atrevida para su época por todo lo que presentaba. Cerramos el bloque de La Ventana Indiscreta hablando de Canoa y regresamos en nuestro siguiente bloque para seguir hablando de Felipe Casals y los dejamos con música. Yo dejé de pensar en el mar, por ti. Yo dejé de fijarme en el cielo, por ti. Me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo, por ti me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno, por ti estoy muerto de amor tan enfermo, por ti
se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo, por ti el llanto es una llaga de celos, por ti el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Regresamos a nuestro último bloque de La Ventana Indiscreta. Estamos hablando de Felipe Casals, estuvimos hablando de la película Canoa, pero bueno, en realidad Casals tiene una filmografía bastante extensa para, digamos, poco común para un realizador mexicano, cerca de 29 largometrajes entre ficción y documental, algunas películas de mayor producción, otras, digamos, más, digamos, de corte independiente. Su última película fue finalmente Ciudadano Buelna, una película del 2012, justamente una película, digamos, histórica situada en la Revolución Mexicana, y de ahí ya dejó de filmar. Pues lo veíamos en entrevistas, lo veíamos con restauración de sus películas, o digamos retrospectivas de su filmografía, pero bueno, pues fue un director que a pesar, digamos, que a pesar de la crisis o de todas las crisis que han habido en el cine mexicano, siguió filmando, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Anne-Marie, de toda esta, digamos, este corpus de la filmografía de Casals? Felipe Casals, yo creo que donde él aparecía o cuando él sacaba una nueva película y se veía en los cines, causaba polémica. Él como personaje era alguien que decía lo que pensaba y que si le decían, eres contradictorio, pues así es la vida, así es nuestra política y así es México, les decía. Un señor de repente un poco demasiado franca para nuestra cultura, no se guardaba absolutamente nada, e incluso él decidió en qué momento y por qué terminar su filmografía, decir ya, Ciudadano Buelna fue mi última película. Encontré ahí una nota de Vicente Gutiérrez, un reportero, periodista del Economista, del 3 de diciembre de 2013, donde él cita un correo electrónico que le mandó Felipe Casals, y se lo voy a leer textualmente. Dice Felipe Casals en el 2013, desde algunos meses estoy alejado del cine nacional de forma definitiva. Así pues, la partida ha concluido para su servidor. Pero habrá larga vida para el cine mexicano. No lo dude. Saludos cordiales. Eso fue el email que le mandó a este reportero del Economista, y obviamente le preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y le dice Felipe Casals, es un poco más largo, lo voy a sintetizar, dice que durante 5 años ha trabajado en el cine fotoquímico, se acostumbró, y el tipo de cine fotoquímico que le gustaba tenía todavía muchas posibilidades. Pero con el cine digital, dice Casals, todo cambió. No me hallo. Con ese tipo de cine no tengo yo que meterme a él, porque yo con ese tipo de cine yo ya no es lo mío. Y dice algo chistoso de ese, donde fuiste caballero, no serás escudero. su forma literaria de hablar. Y hoy el cine digital es una realidad irreversible. No es lo mío. No es lo mío, y hasta aquí llegué. Ahora lo que toca, o lo que a mí me toca, dijo Casals, es atender lo que ya hice. Y finalmente ahí lo vimos, en 2016 llegó a Guadalajara, se paseó por todo el mundo junto con sus películas, dio muchas entrevistas,
se publicaron cosas de él. Él también, incluso hablando de la generación que él vivió, siguió siendo muy activo, pero no como realizadora de películas porque no quiso dar el paso al cine digital. ¿Cómo ven? Ustedes que casi nacieron con el cine digital. Es muy curioso, ¿no? Porque Felipe Casals vivió crisis de gobierno, crisis económicas muy duras que ocasionaron erosiones en el cine mexicano tremendas, ¿no? Y digamos, todos ellos continuaban a flote, encontrando recursos, formas, maneras. Para mí es muy importante de él también cómo operaban estas especies de equipos de producción con Acine, ¿no? Que de hecho fundó Echeverría. Y era posible que si la gente del equipo proporcionaba presupuesto, tuviera ganancias, ¿no? Como una suerte de cooperativa, ¿no? Que además fue una figura también muy importante para la producción de esta época. Entonces resulta muy curioso cómo después de tanta adversidad tan tremenda, sea la llegada del cine digital la que termine ¿no? por decir, ya, aquí se acabó todo este asunto. Muchos otros cineastas pasaron por la misma crisis, ¿no? Incluso siempre es muy memorable el asunto de Chaplin y el cine sonoro, pero suelen ser los cambios tecnológicos muchas veces suelen ser cambios tremendos para el estilo de un director. Sí, pero a lo mejor también Casals necesitaba como la resistencia a su cine. Yo en él sentía también que decía muchas cosas y hacía películas un poco para que haya polémica, ¿no? También. Recuerdo una que me movió profundamente, Los motivos de luz. Había un hecho real de una madre de 26 años que mató a sus 4 hijos. La encontraron a ella desmayada al lado de sus hijos que había asesinada. Y entonces se hizo un documental, Elvira Luz Cruz, Pena Máxima. Lo hicieron Ana Díez y Dana Rothberg en 1985. El hecho pasó en el 83, creo, 82. Y entonces a esa mujer, Luz Cruz, le dieron cadena perpetua. Y la película de documental, pues obviamente toma absolutamente el lado de la mujer. Es una película femenina y feminista sobre el rol de la mujer y la desesperación por ser pobre y por no tener cómo alimentar a sus hijos y mejor matarlos que dejarlos sufrir. Y la película de ficción de Casals, Los motivos de luz, es mucho más, digamos, como es Casals, mucho más testimonial de gente de fuera, qué es lo que piensa sobre ella, pero también de ella misma y todas sus dudas. Y en aquel entonces la polémica fue fuertísima en México. ¿Se vale hacer una ficción sobre un hecho real tan cruel como lo que pasó con Doña Cruz o con la mujer esa joven Cruz? ¿O se vale hacer una película como la de Felipe Casals, que no es que ponga en duda que ella reaccionó como parte de una desesperación desde la pobreza y la dificultad también de una mujer que se ve sola con sus 4 hijos, sino que no era tan, digamos, no era combativa, no era denunciante como el documental. Eso fue muy, muy interesante y ahí siempre Felipe Casals, digamos, estaba del lado de hacer unas películas que tomaran muchas voces, ¿no? Que escucharan muchas opiniones sobre un hecho real. No le interesaba tanto el hecho real, sino ese mosaico de opiniones que hay alrededor de algo que está pasando en la realidad. Y que además implica mucho esfuerzo de producción para poder llegar a esa, digamos, diversidad de puntos de vista. Me intriga mucho que, pues sí, sus películas, pues se basan muchas en hechos reales y tienen ese tratamiento, digamos, como de... Hoy en día le llamamos falso documental, pero en realidad para él siempre fueron películas de ficción.
porque digamos la ficción estaba construida desde lo real. Y para mí también 2012, que es la época en donde él, digamos, decide dejar de filmar, creo que también es un momento en donde, digamos, lo digital viene a inundar y a cambiar nuestras percepciones de lo real, del documento, digamos, de los testimonios. Y yo creo que también eso debió haberle pesado, ¿no? Porque, digamos, muchas de sus películas son difíciles de clasificar, ¿no? O sea, esta película sobre la de Digna, Hasta el último aliento, que es una película que no sabrías en dónde poner si es una ficción o es un documental, porque, digamos, sí, efectivamente, pues hay testimonios de personas reales, pero a través de un personaje, digamos, no ficticio, sino a través de un personaje interpretado por una actriz de una persona real, digamos, ¿no? Entonces esa tensión, pues sí se nota mucho en su filmografía. Sí, al menos en el caso de Las Poquianchis y en el caso de Canoa, que son, digamos, sus filmes más representativos, más premiados. Las Poquianchis, quizás su película, junto con Canoa, más vista, provienen de la nota roja. Es decir, de una observación. Otras películas de esta época también, El Castillo de la Pureza, ¿no? No es de él, pero también será un relato estremecedor que se lleva a la pantalla. Luego, a mí, por otro lado, tiene otro tipo de películas. Luego vendrá los 80, que es una década también complicada. Si los 70 tuvo este despertar del nuevo cine mexicano, vendrá en el 79, por ejemplo, El año de la peste, ¿no? Que hoy una película muy extraña con un guión de Gabriel García Márquez. Una película, bueno, dicen que los guiones y las historias del Gabo son irrealizables y son malditas. Ya nadie se atreve a adaptarlo, ¿no? Porque parece inconseguible, parece una labor inconseguible. Es una película que él mismo decía que era fallida, que nunca había terminado por gustarle. Es una película muy extraña y sin embargo verla hoy en día toma una especie de lectura distinta a partir desde luego de los hechos de la pandemia, ¿no? El año de la peste es eso, la llegada de la peste a la Ciudad de México a finales de la década de los 70, ¿no? Una pequeña epidemia donde las autoridades toman un papel muy importante porque maquillan la peste y eso provoca mucha mayor devastación, mucho mayor número de muertes, pero algo que a mí me gusta mucho, que podemos ver, como ustedes dicen, en esta línea tremendista que tiene él, en esta línea como libre de hipocresías fílmicas, por llamarlo de alguna manera, o de hipocresías cinematográficas, es al cierre de la película comienza a observar lo que sucede con las muertes en las periferias de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, en los circuitos que viven una situación mucho más complicada. Entonces, tiene imágenes, al menos una muy tremenda, de cuerpos apilados que son llenados de una especie de espuma. Es una imagen casi goyesca, muy extraña, ¿no? Véanla, porque ahora que pasó la pandemia, resuena de formas muy distintas esta película supuestamente fallida. Y regresó a las pantallas, ¿no? Sobre todo yo recuerdo que después de los primeros días de confinamiento, de repente El año de la peste estuvo en el 22, en el Canal 11, la repetían, porque sí había cosas muy extrañas que se parecían a la realidad. El dedo levantado moralista y advirtiendo de los científicos, por ejemplo, contra la manera como la política de la época trataba en la película, pues la peste, pues como que la reconocíamos desde nuestra realidad. Y obviamente, bueno, fílmicamente sí parece un poco más anticuada que incluso quizás Canoa y hasta Los Poquianchis. A mí también me gusta mucho el Apando es fuertísimo. Entonces, pero El año de la peste, pues lo vivimos diferente, pero empezó muy parecida a la película de Casals. De la Pando, que, bueno, yo necesito confesar que me falta mucho de ver de Casals. También es difícil porque muchas de las películas no necesariamente están disponibles. Sé que El año de la peste está en Filmin Latino,
Sé que Canoa está en Criterion, y algunas películas tipo, y probablemente el resto de las películas estén en DVDs, por ejemplo, ¿no? Pero como que tampoco dio ese salto al streaming todavía Casals, entonces tengo como ese pendiente de ver. Pero de La Pando, por ejemplo, ¿qué recomendarían? El ¿O qué Apando, mencionaré? no, el Apando es importantísimo porque está basado en lo que Revueltas percibió cuando lo metieron a la cárcel como intelectual comunista, y entonces él eso junto a Casals lo convirtieron en una película de ficción extremadamente bien filmada, con muchos planos detalle, y con esa cosa que te da la cárcel, de ese género de cárcel, terriblemente oscuro, negro. No. Y tenemos... Y, Ajá, Carlos. Perdón, y el indispensable rescate del espacio de Lecumberri, de la representación de la cárcel de Lecumberri, ¿no? Que es también una herida profunda para muchas personas en la Ciudad de México a partir, digamos, de este tipo de situaciones como el encarcelamiento de Revueltas, pero sí pone en cámara este espacio que ahora ya no existe más, es el Archivo Nacional, me parece. Archivo de la Nación, sí. Pero sí, creo que también es muy importante ver cómo se representa eso, Lecumberri, ¿no? Que es uno de las instituciones más importantes del siglo XX para imaginar la historia de México. Es necesario tener los ojos puestos ahí. Bien, con esto vamos cerrando nuestro programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Anne-Marie, para hablar sobre Felipe Casals, que falleció este 16 de octubre. Pues realmente una pérdida fuerte para el cine mexicano, y esperemos que no se nos sigan yendo esos directores de los 70, porque realmente su cine marcaron pues mucha pauta para, digamos, el cine mexicano contemporáneo, y le debemos mucho a esta generación de directores. Y para los que no conocían su filmografía, bueno, esperemos que se puedan como ir animando a ver Canoa, El Apando, Las Poquianchis, Digna, Bajo la Metralla, etcétera, 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 ¿no? Realmente tiene una filmografía muy extensa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy, y nos escuchamos el próximo miércoles en La Ventana Indiscreta. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.